En el basurero de Brian les traigo el recopilatorio de la saga cinematográfica de Terminator. Terminator 1984. Empezamos la película ubicándonos en Los Ángeles en 2029, que además de estar en ruinas totalmente, nos ubicamos ahora en un mundo post-apocalíptico en donde las máquinas toman el control del planeta y arrasaron a la humanidad con una guerra nuclear, aunque todavía quedan algunas pequeñas resistencias que tratan de combatir a las propias máquinas, aunque después pasamos a Los Ángeles pero en 1984, que para la fecha de estreno de la película es el presente, pero para nosotros nos queda más cercano el puñetero año donde es el futuro post-apocalíptico que ese año que vemos ahorita. Pero retomando la película, mientras un random estaba manejando una maquinaria comúnmente, de repente empiezan a brotar varios rayos y de ahí aparece otra persona pero desnuda, contemplando un poco la vista de esa ciudad desde el observatorio Griffin, si no me vaya los cálculos, aunque además de también obviamente chingarse autos random para quitarles la ropa. Pero ahora en un callejón en el centro de la ciudad aparece de nuevo una ráfaga de rayos de donde ahora sale otro cabrón pero desnudo, en este caso es Kyle Reese, que a diferencia del otro que vimos, obviamente este sí le afectó salir esa cosa, y también cuando le robó los pantalones a un vagabundo, ahora por casualidad del destino empieza una jodida persecución policíaca, aunque también se quita de encima a un policía después, confirmando que es el año 84, aunque después de que en 5 segundos se mete a una tienda de ropa que convenientemente estaba abierta, se cambia de ropa, sale por el techo y también de una patrulla convenientemente abierta consigue sacar una puñetera escopeta que casualmente también tendría munición, pero no importa que esto le pase en 5 segundos, porque lo más importante enseguida, ya que en ese directorio telefónico que está buscando, busca precisamente un nombre, el de Sarah Connor, que hablando de, la misma es una mujer joven aparentemente normal, que trabaja en un lugar donde la gente parece que el respeto hacia los trabajadores nunca se les enseñó, pero después de ver que el que se chingó a los punks de hace rato consigue unas armas y se chinga el de la barmería también, el mismo también hace lo mismo que hizo Reese, al buscar en las páginas amarillas el nombre de Sarah Connor, aunque el mismo empieza a asesinar a todas las que tienen ese mismo nombre, aunque la más importante es solo la que vimos hace unos segundos, lo cual obviamente empieza a preocupar a la policía y alertar más de lo normal a la prensa por alguna razón totalmente inentendible, que por culpa de lo mismo, la propia Sarah que nos interesa ya se empieza a poner paranoica al saber que seguramente será la siguiente en la lista, y peor al ver que el idiota de Reese la localizó después de un rato y empieza a seguirla, por lo que decide meterse en una discoteca para ir a llamar a su amiga que vive con ella, que justamente en ese puñetero momento llega este otro y los asesina, y por consecuencia acaba oyendo también a la voz de Sarah, que justamente había dicho de dónde estaba, pero la misma también justamente consiguió, después de intentarlo como desgraciada, hablar con la policía, pero pues aquel cabrón que llegó también al lugar para hacer su cometido, aunque también en ese lugar coinciden los tres personajes importantes para la película, muy XD, aunque en estas partes es clave para explicar todo este desmadre. Ya que cuando este iba a asesinar a Sarah, Reese saca la escopeta y le dispara 594 veces al otro cabrón, pero pues él mismo se acaba levantando como si nada para empezar de nuevo un tiroteo, matando de paso a algunas personas para ir de nuevo por Connor, pero recibe de nuevo unos buenos escopetazos y estos dos deciden huir. Por cierto, también en esta parte aquí se menciona esta característica frase de sígueme si quieres vivir de parte de la franquicia, y por si alguien, que seguro que casi no es así, no se ha visto la película o la saga en general, pues obviamente este otro cabrón es una máquina, por eso es que pudo aguantar tanto jodido disparo y también tener tanta puñetera fuerza, y tras quitarse de encima al mismo que los iba persiguiendo en otra patrulla, aquí Reese nos explica más el desmadre. El mismo es un soldado que proviene del futuro que vino a protegerla de la máquina que los está persiguiendo, que es un Terminator, o como se les conoce en español, exterminadores, específicamente un modelo T-800, aunque ya luego de esconderse en un estacionamiento le hizo un poco más con calma que los Terminators son cyborgs con mierdas humanas y comportamiento imitando a los seres humanos para poder hacer misiones de infiltración, además de también estar blindados hasta el culo y ser más fuertes que el carajo, y obviamente tampoco sintiendo absolutamente nada de remordimiento ni cosas de los seres humanos, solamente teniendo el objeto de asesinar a su objetivo a toda costa, lo cual por alguna razón convence a su normal para quedarse con este cabrón que parece el loquito del centro, que de ya de paso se lo cree obviamente todo, aun cuando hace 5 segundos no le creía obviamente, volviendo a decirnos que en unos años empezará una guerra nuclear, exactamente según la secuela en 1997, donde casi toda la humanidad será aniquilada, aunque hubo sobrevivientes obviamente. Ese apocalipsis precisamente fue provocado por una inteligencia artificial del sistema de defensa de los Estados Unidos, tenía que ser, que tomó conciencia de sí misma y al ver que la humanidad representaba una amenaza, atacó a todos por igual, naciendo este cabrón posteriormente al bombardeo nuclear, huyendo de las máquinas que los exterminaban en centros para extinguir definitivamente a la humanidad, hasta que un día apareció un cabrón llamado John Connor, que también fue quien empezó la resistencia contra las máquinas, el hijo de Sarah precisamente, la razón de ser el objetivo del Terminator, y hablando de, llegó justamente al mismo lugar donde están estos tarados, empezando una persecución de nueva cuenta, y los dos policías no me preguntes dónde quedaron porque no sé a dónde se fueron.
Y obviamente recordemos que al ser policías de las películas están muy buenos para joder a los protagonistas más que al malo en sí, porque luego de estarse persiguiendo un buen rato, en un lugar acaban chingándose al carro del donde iba el Terminator. Y ahora después de eso, les llega toda la policía de Los Ángeles, pero como se les jodió el carro, pues ya mejor se rinden. Y no me preguntes cómo mierda, pero el jodido Terminator se escapó sin que nadie se diera cuenta, algo totalmente inentendible, ya no diga solamente por esto, sino porque aun cuando estaba la policía que se los quería coser a balazos, no le hubieran podido hacer absolutamente nada y podría haber acabado su misión a la de ella. Pero pues obviamente tenía que complicar un poco más la trama para alargar un poco más la película. Y hablando de, el puñetero Terminator más tardado que el carajo decide pausar su cacería para arreglarse el brazo que se le jodió, que los efectos en esta parte están bastante bien logrados. Pero ahora, en la policía, el Dr. Silverman, un psicólogo criminalístico, interroga a Reese sobre todas las cagadas del futuro que dice, dándonos todavía más información para el extenso lore de la franquicia. Al ver que ya prácticamente habían ganado la guerra contra Skynet, el nombre de la inteligencia artificial, decidió crear los desplazadores en el tiempo para enviar al pinche Terminator a evitar precisamente el nacimiento de John Connor, que por culpa del mismo, la humanidad casi ganaba. La razón por la cual el Reese está ahí es que fue enviado por el propio John Connor para salvar a su madre. Mientras volvemos a ver también cómo el Terminator se quita un ojo pocho. Otra cosa es que se note un huevo el cambio del Arnold de verdad a un animatrónico. Pero pues bueno, recordemos que esta película tuvo 5 pesos de presupuesto y más todavía que tiene 40 años desde que salió. Y obviamente aquí también el propio Terminator se pone sus lentes negros característicos. Y también obviamente se va del lugar rumbo a la estación de policía. Aunque todo el cagadero que hizo Silverman obviamente hace que mejor como una comedia para los de la policía. Y aquí tenemos otros tantos parches argumentales que tendremos, aunque por desgracia las próximas películas causarán algo de conflicto e incoherencias, algo bastante la verdad, como que la máquina del tiempo nada sin tejido vivo pueda viajar, un parche que serviría más o menos para que la gente nos haga la pregunta de cómo por qué no pueden haber enviado yo que sé, una bomba nuclear a la ciudad y explotar toda la ciudad, y también la razón de por qué Reese ni el Terminator viajaron con algo de equipamiento para facilitar sus misiones, aunque toda esta cosa generaría algunas pequeñas inconveniencias y errorcillos, como por ejemplo que al no saber Skynet casi nada de Sarah Connor, al literalmente al mundo colapsar por una guerra nuclear, pues básicamente el Terminator viajó al pasado para chingarse a posiblemente todas las Sarah Connor de la ciudad californiana y ni aún así probablemente saber si exactamente cumplió su misión o no, pero pues bueno, de todas maneras todo esto desmadre sirvió para que básicamente clasificaran al idiota de Reese como un lunático obviamente, pero pues al final acaban comprobando todo esto por las malas, ya que precisamente el Terminator obviamente llega ahí para preguntar entre comillas por Sarah Connor, mencionando otra frase que es una de las más famosas de toda esta película y de la saga en general, aunque la máquina que supuestamente hace todo de manera muy discreta para lograr su objetivo hace literalmente lo opuesto, al estampar el jodido carro en la estación de policía y empezar una masacre a quien se tope enfrente, pues obviamente que al estar blindado a la máquina y al tener armas de gran calibre pues nadie les puede hacer obviamente frente, aunque obviamente estos dos tienen el poder del guión de su lado y consiguen escapárseles sin mayor dificultad, así que mientras están escondidos en medio de la nada, además de volver a tener una comprensible rabieta de estación normal hacia Reese por no querer toda la cagadera que le han dicho y después de tener el discurso que le dio John Connor para ella, volvemos a tener escenas del futuro post-apocalíptico narradas por Reese, que obviamente producto de una guerra nuclear que aniquiló a miles de millones de seres humanos y en cuestión de segundos los pocos sobrevivientes a duras penas pueden sobrevivir en todo ese ambiente, además de que también tienen que sobrevivir constantemente a ataques de los Terminators que se infiltran en sus escondites. Pero retomando el rumbo normal, estos normales se van a esconder en un motel, donde Sarah comete una estupidez de proporciones astronómicas. Anteriormente el jefe de la policía le había dicho a esta que se pusieran en contacto con su madre para que luego fuera por ella, aunque pues obviamente ya sabemos que la estación valió pirinola básicamente, entonces como por qué carajo esta normal se le ocurrió llamar así de gratis a su madre, sabiendo que probablemente al ver la estación de policía quemada y totalmente deshecha, no se fuera a su casa así de gratis, y también de paso sabiendo que un jodido cyborg del futuro los está cazando, y lo peor es esto, ya que esto no se le hace sospechoso absolutamente que su madre esté llamándola así tan tranquila, sobre todo luego de lo que pasó, aunque obviamente la respuesta de esto es que es porque el Terminator es haciéndose pasar por ella, y pues obviamente acaba encontrando la dirección porque la misma Sarah se lo hizo así de gratis, pero pues mientras este va al lugar se hacen unos cuantos explosivos, pero también aquí Reese luego le confiesa la verdad a ese su normal la razón de por qué se ofreció para el viaje él mismo, ya que por una fotografía y otras cosas que no me puedo explicar, acabó enamorado de la misma, y pues como esta hizo lo mismo, acaban haciendo el sin respeto, que obviamente me evitaré poner escenas por ya saben qué motivo, porque sí, si me ponen restricción de edad, el video se muere en visitas, como lo que pasó con el otro canal. Aunque luego de esto ya se había tratado la verdad, llega obviamente el puñetero Terminator para ir tras estos, pero pues en la medio adelantaron, empezando otra vez una persecución, con obviamente algunos cuantos disparos, y pues también que la avienten esos explosivos de mierda, que por una puntería de cagada, y aparte que están hechos con las patas, no les hacen absolutamente nada, y hasta sale contraproducente, ya que el idiota de Reese le acaba disparando y hiriéndolo, aunque por quitarse de encima al Terminator acaban volcándose, y llega también un camionero que está o muy tarado, o muy ciego, o es un psicópata en potencia, que le pasa por encima al puñetero Terminator, pero pues le acaba robando el camión y volviendo a perseguir
a estos dos imbéciles que están corriendo duras penas. Pero pues con un explosivo acaba reventando el camión con el Terminator adentro. Pero pues todavía quedan 15 minutos de película, por lo que semejante cagada no le hizo absolutamente nada al esqueleto metálico del Terminator, metiéndose por los pelos a una fábrica que estaba enfrente, activando todas las cagadas para distraerlo. Y al final, después de un rato, los acaba encontrando, y aun cuando Reese se la agarra a tubazos, pues obviamente no le hacen absolutamente nada. Pero como intento desesperado, pues le pone un último explosivo en el torso, consiguiendo que explote, aun cuando los restos de la explosión acaban impactando en Sarah e hiriéndola. Y pues obviamente también Kyle, por todas las heridas que recibió, acaba falleciendo. Pero pues quien no se petateó fue el jodido Terminator, que susto me metió la primera vez que vi esta escena, consiguiendo escapar de él en una cadena de montaje, y pues lo acaban atrapando en una prensa hidráulica. Pues para acabar definitivamente con ahora sí, decide activarla y por fin deshaciéndose de esta chingadera, luego de estar corriendo del mismo un huevo de horas. Ya solamente llegando las autoridades para recoger el cuerpo sin vida de Kyle y llevarse a esta al hospital. Por cierto, un detallito menor que no se muestra en esta película, pero sí forma parte de las escenas eliminadas. La misma fábrica es de Cyberdyne Systems, una compañía que servirá para la segunda película, pero mejor eso lo comentaré para cuando toque la próxima semana. Pero bueno, unos meses después, Sarah ya está en México narrando bastantes cintas en una grabadora para el propio John Connor, resultando que la misma está embarazada precisamente por las cosillas que hizo con Reese en el hotel, ya saben a qué me refiero. Así que sí, acabó siendo una paradoja del abuelo de las buenas, al ser Reese el padre de John Connor. Pero miren, mejor esta cagada la comentaré a lo largo de estas reviews y las conclusiones generales en un mes cuando llegue a Destino Oculto. Pero luego de que un niño random le acabara tomando esa foto que le dio John al propio Reese en el futuro, ahora sí esta parte rumbo a una tormenta que viene, hablando en ambos sentidos obviamente. Y con esto finaliza la película. Terminator 2, el juicio final, 1991. Empezamos la película con unas cuantas escenas de cualquier día en la gigantesca metrópoli de Los Ángeles, aunque luego de eso, al igual que su antecesora, pasamos al 2029 con la ciudad hecha cagada. Pero ahora tenemos a Sarah Connor dándonos algunos datos interesantes en una voz en off, que básicamente tras el bombardeo nuclear de Skynet fallecieron 3.000 millones de seres humanos, algo bastante esperable, siendo precisamente el 29 de agosto de 1997. Y también dándonos el dato que los pocos sobrevivientes, además de aguantar ahora el exterminio de Skynet con Terminators, llamaron a ese evento el Día del Juicio, haciendo referencia a un evento que se ha predicho en muchas religiones, sobre todo en las abrámicas. Debido al notable aumento de presupuesto y a mejorarse los efectos visuales, ahora esta batalla de la Resistencia y Skynet se ve muchísimo más detallada. Pero por fin también tenemos a la presentación del personaje que tanto nos decían en la película del 84, que en este caso obviamente es a John Connor, que tras lo ocurrido precisamente con el Terminator de 1984, ahora resulta que Skynet envió, por si las dudas seguramente, otro Terminator pero a 1995, cuando John todavía era un niño, que implicaría esto un leve fallito de Raccord y también algunas incógnitas e incoherencias, pero ahorita lo comentaremos en las conclusiones. Y pues obviamente la Resistencia no se quedaría atrás al enviar a otro cabrón para protegerlo, pero ahorita también lo vamos a ver. Pero ahora pasando precisamente a 1995, donde en un estacionamiento random, la máquina del tiempo hace aparecer a un Terminator igual al de 1984, que hace sus funciones para ir a un bar random, pedir la ropa a uno de los de ahí, chingándose a varios del lugar también, pero también consiguiendo precisamente lo que buscaba, ropa, además de una escopeta, sus lentes negros y obviamente una motocicleta. Siempre me ha parecido bastante curioso que por qué mierda necesitaría unos lentes, sobre todo negros, peor en la noche, pero pues bueno, no voy a negar que obviamente le quedan de putísima madre y es algo ya icónico. Aunque ahora en otra parte, llega un policía a donde apareció también otro viaje en el tiempo, aunque pues el que llegó de ahí lo acabó matando al propio policía, robándole su arma, empezando a buscar a John Connor a través de la computadora de la patrulla. Hablando del líder de la Resistencia, el mismo pues es un puñetero adolescente bastante rebelde, aunque por las fechas establecidas debería tener cuando menos 10 años, y pues aquí parece de 14 cuando menos, la verdad, que no le hace caso a sus puñeteros padrastros, que entre ellos está Red John. Me pareció curioso que nunca me di cuenta de este detalle hasta hace algunos meses cuando vi la película de nueva cuenta. Y la razón por la cual vive con estos inútiles es porque Sarah Connor es en un hospital psiquiátrico, luego de que casi se chingara a una fábrica de computadoras hace unos años. Y mira tú, aquí tenemos nuevamente al psicólogo criminalístico de la primera película, el Dr. Silverman, que los cabrones del hospital como que les gusta demasiado madrearse a los pacientes y hacer otras cosas medio raras que ahorita veremos. Y ojito a esto, algunas escenas que voy a narrar o mostrar son partes de la versión extendida de la película, O una de las 400 millones que hay. que las mismas no tienen traducción obviamente como dato curioso, pero pues obviamente como no uso clips con audio, pues esto no será ningún problema, aunque paralelamente mientras el policía que vimos anda buscando a John, también el Terminator que vimos al principio lo está siguiendo de reojo. Pero también aquí tenemos de nuevo escenas de la versión extendida donde aparece precisamente en un sueño de Sarah el propio Kyle Reese, que aunque no parezcan nada importantes esas escenas, pues se muestran un poco del trauma que le dejó a Sarah los eventos ocurridos y también que eso le provocó un cambio muy brusco en su actitud. Pero pues también estos 500 cambios de escena nos ubicamos ahora en Cyberdyne Systems, donde la compañía que ya les había
dicho en la anterior película, precisamente ahí tienen el brazo del primer Terminator y obviamente su CPU, lo cual acabaría desembocando en la creación de Skynet y que todo valga verga en 2 años, y todo este proyecto a cargo de un personaje que después será importante, pero ahorita veremos. Aunque primero, después de que esta subnormal casi se madre a Silverman, el Terminator ya localizó al idiota de John, yendo hacia un centro comercial que también acabó llegando ahí el otro policía random, que irónicamente el idiota, el amigo de John, acabó salvando el destino de la humanidad por echarle una mentirilla medio miada al policía, que realmente no es un policía. A ver, todos sabemos esto obviamente, pero pues ya saben cómo lo cuento así para no hacerme bolas de escribirlo, ya que el Terminator que vimos se le agarra a escopetazos a este para proteger a John. Al ser otro Terminator, el propio policía, más que el mismo, es muchísimo más avanzado, agarrándose estas dos máquinas a putazos en todo el medio, mientras John, un cabrón de como 25 años, que aquí no me jodas si se pasaron de verga, por aquí ni siquiera disimularon el doble de riesgo, huyen del Terminator por un buen rato, aunque llega el T-800 también para salvar el culo y quitarse encima al otro, que obviamente no le pasó absolutamente nada, y ya con más calma pues el T-800 le explica a John que pues el mismo pero del 2029 lo envió para protegerlo del otro Terminator, modificándolo para hacerlo bueno básicamente, también escribiendo cómo es el otro Terminator, que específicamente es un T-1000, un prototipo de Terminator muchísimo más avanzado al ser de metal líquido, algo que medio contradice las reglas que tiene la máquina del tiempo de esta franquicia, pero pues bueno, y pues obviamente el mismo puede transformarse en quien sea. Pero antes de irse a chingar a su madre, John decide ya hablarle a sus padrastros, pero pues a ver que la madrastra no se sabe el nombre del perro del vecino, el T-800 sabe perfectamente que es el T-1000, lo cual era obvio, después de que se chingó a Red John con una de sus manos, al poder hacerlas como cuchillas gigantes. Pero pues después de ver que al final Sarah siempre tuvo la razón sobre las cosas que le dijo, y describirnos más o menos cómo vivieron durante 11 años en las afueras de Estados Unidos, a John se le ocurre ir por ella, aún sabiendo que el T-1000 seguramente va a ir ahí también. Pero pues al ver que básicamente tiene una máquina que le obedece a todas sus estupideces, pues de todos modos deciden ir, aún con todos los riesgos que conlleva, tratando de decirle que no mate absolutamente a nadie. Y pues el T-800 tenía razón obviamente, ya que llegó al hospital el T-1000 precisamente para hacer obviamente eso. Y mientras vemos que este cabrón por un motivo totalmente inentendible, literalmente le lame la cara a Sarah así de gratis, porque lo hizo, pues no lo sé, como que los pacientes del hospital le pegaron los locos a estos cabrones de ese lugar, y pues precisamente la misma con un clip se consigue escapar de ese lugar, y pues también de paso el T-1000 se chinga a uno de los guardias de seguridad, mostrándonos algunas de sus cuantas habilidades, y pues también corroborando su nivel de peligro de nueva cuenta. Pero mientras ya llegan estos dos al lugar, Sarah ya casi consigue escaparse, hasta que acaban coincidiendo estos dentro del hospital, y pues como esta primero se topa al T-800, él no tiene que venir junto a John para sacarla de ahí antes de que llegue el T-1000, para chingárselos obviamente, empezando consecuentemente una persecución, pero pues al final con algunos truquillos consiguen escapar del mismo, que no lo volveremos a ver hasta dentro de un rato más, porque luego de esto, y de que Sarah le dé un entendible regaño a John, porque literalmente sin su ayuda probablemente hubiera salido del lugar de todas maneras, bueno, si ignoramos obviamente también el plan del T-1000, escondiéndose estos también en un lugar para sacarle las balas al T-800, además de también saber algunos datos curiosos de este modelo de Terminator, y por esto mismo deciden quitarle el CPU para activarle la función del aprendizaje a la propia máquina, que por poco va Sarah y revienta al mismo de no ser por John, que fácilmente ahí sentenciaba el destino de la humanidad para mal. Pero bueno, después se movilizan, donde aquí tenemos a John tratando de hacer que el T-800 aprenda cosas de los seres humanos, que le da cierto toque cómico a la película que no viene para nada mal. También ya conocemos aquí a aquel cabrón de Cybertron que habíamos visto, el mismo es Miles Dyson, un científico que con ayuda de las chingaderas de Terminator del 84 creó varias cosas como un procesador, lo cual hizo que tras algunos años Cyberdyne fuera quien proveera al ejército de tecnología. De interés obviamente está la inteligencia artificial de Skynet, que cuando se dieron cuenta del peligro de su crecimiento, Skynet decidió lanzar un ataque nuclear a otros países para provocar inminentemente una guerra nuclear, y pues ahí todo lo que ya sabemos. Así que después de esto, van con el conocido de Sarah en medio de la nada, quienes abastece de suministros, entre ellos armas de todo tipo, cosa que ponen bastante feliz al T-800 o como según John, el tío Bob, y pues algunos vehículos, aunque mientras John no escribe más de su vida y su pasado, y que el T-800 haga preguntas sobre el comportamiento humano, cosa que como ya sabemos, una máquina no sabe comprender, mientras Sarah se queda dormida, tenemos una de las tantas escenas famosísimas de esta película, que también provocó seguramente algún que otro trauma a los niños de los 90. Obviamente me estoy refiriendo a que mientras estaba en un parque viéndose a sí misma con John y tratar de advertirle a los del propio parque, explota una bomba nuclear en Los Ángeles, mostrándonos de manera muy pero muy detallada los efectos de una explosión nuclear y todos los destrozos que provocan las armas más potentes creadas por la humanidad. Pero luego de esto, y de ver también la famosa frase de no hay destino, solo lo que nosotros escribimos, decide por su cara irse. Y mientras que John y el T-800 se acaban intuyendo que obviamente la cabrona iba a ir por Dyson para matarlo obviamente, decide seguirla sabiendo que probablemente así evitaría el día de juicio en un solo movimiento, y que también tengan presente también el peligro del T-1000. Pero pues mientras con Sarah ya está en la casa del propio Dyson, que de no ser por el carro de juguete de su hijo, esa señora se lo hubiera cosido a balazos, que casi hace esto, de no ser porque también ya teniéndolo a su merced, pues obviamente la acaba dejando tocada todo esto, y pues justamente también llega John y el T-800 para que ahora empiecen a hablar sobre que su puñetero trabajo acabaría provocando el fin de la civilización humana tal y como la conocemos. Pero pues al final acepta de no trabajar en eso ya más y decide también destruir todo para que no puedan seguir con el proyecto. Y hablando de lo mismo, ya me estoy dando cuenta, aunque algo obvio que les dije que iba a pasar en el anterior video, que por tocar temas de viajes en el tiempo, las leves incoherencias o paradojas que irán incrementando con el paso de las películas es algo obvio. Como primero tenemos a las fechas del juicio
juicio final, la paradoja del abuelo de Kyle Reese, o que irónicamente Skynet acabó sentenciando su futuro y también creó irónicamente a sí misma. Pero mire, esto mejor lo tocaré a fondo en las conclusiones generales cuando lleguemos a Destino Oculto. Pero pues retomando la película de ahorita, esos cuatro deciden meterse a Cyberdyne para destruir todo lo que hizo Dyson, aunque obviamente que le avisan a probablemente todo el departamento de policía de Los Ángeles, medio rastreando el plan de estos cabrones. Pero pues al final se llegan al lugar para empezar todo su cagadero, mientras que la propia T-1000, que ya tenía de rato sin aparecer, se entera de dónde están y pues también llega todo el contingente de policías con el helicóptero incluido. Así que T-800 con una puñetera minigun se encarga de todos los policías, aunque no mata a ninguna persona, pero pues al menos sí consigue medio distraerlos. Pero luego de esto, Dyson y John consiguen el brazo del Terminator original y el CPU, pero pues se vuelve a complicar todo más cuando ya se mete el SWAT al lugar y por la puñetera cara, sin querer pretender siquiera detenerlo, acribillan a Dyson a balazos y casi hace lo mismo con Sarah, pero pues al final se consiguen medio librar del lugar, justo cuando ya Dyson explota todo el lugar. Y después también de mencionar otra vez el I will be back, y tras robarse la camioneta del SWAT consiguen escapar del lugar, y justamente ya que el T-1000 había llegado al lugar, se robó el puñetero helicóptero que estaba también ahí, empezando una persecución nuevamente de nuestros protagonistas con el T-1000, que además de ser una escena totalmente real y sin ningún efecto especial aún con todos estos movimientos, pues al final se acaba complicando todo cuando hieren a Sarah y pues también por consecuencia acaban explotando el jodido helicóptero y también se vuelca la camioneta donde iban estos un poco bastante de gratis. Pero pues no hay tiempo para nada, ya que el jodido T-1000 agarra un camión con nitrógeno líquido y los vuelve a perseguir. Me parece medio XD que aún con unos buenos granadazos del T-800 a la carrocería del camión no le pasa absolutamente nada a este. Pero pues después de esto llegan a una fundidora de metales, aunque en ese momento el camión donde iba el T-1000 acaba reventándose, liberando todo el nitrógeno líquido al lado del mismo, lo cual acaba congelándolo, y pues el T-800 con un hasta la vista baby aparentemente se le acaba chingando definitivamente, que obviamente como falta un buen pedazo de película todavía, es obvio que no le iba a pasar absolutamente nada, ya que con el puñetero calor de la fundidora la acaban descongelando y se vuelve a empezar a fusionar. Aunque eso sí, tiene algunas cuantas fallitas, como que no mimetiza bien las cosas, que aunque no se lo hayan chingado definitivamente, el nitrógeno líquido pues hasta cierto punto sí le provocó un daño. Aunque pues después de estar huyendo del mismo por el lugar, el T-800 agarra putazos limpios con ese subnormal, que obviamente tiene alta desventaja, dándole una buena madriza y dejándolo atorado, además de jodiéndole un brazo. Hasta que en cierto punto de modo desesperado se separan estos dos, y pues ahora por poco vale cagada cuando el T-1000 lo atrapa. Y a lo que me parece bastante estúpido es que este le pide de manera media amable que le llame a John así de gratis. No sé para qué, si todos sabemos que los Terminators pueden imitar las voces literalmente iguales, que hablando de no ser por el T-800, esta seguramente sí se hubiera muerto, pero pues quien aparentemente sí se muere, pues es el propio T-800 cuando lo acaban empalando, pero pues es obvio que no se pedateó, quitándose esa chingadera del mismo y volviendo a medio levantarse. Además de que el idiota del T-1000 comprueba lo que les acabo de decir, que ese se pasa por Sarah, que la misma casi lo avienta a la fosa con metal fundido, de no ser porque justamente se le acaba la puñetera munición de cagada. Aunque pues llega el T-800 in extremis para lanzar una granada explotándole obviamente, lo cual acaba provocando que el mismo idiota se caiga al metal fundido y finalmente muera con gritos bastante perturbadores de por medio. Pero luego de un chistecito medio random del T-800 deciden lanzar el brazo del primer Terminator y también su CPU, aunque para evitar que alguien use su tecnología y funde Skynet de nueva cuenta, el T-800 se tiene que sacrificar con ayuda de Sarah para evitar eso. Y aun cuando obviamente yo no quiera hacerlo al ya haberle tomado cierto aprecio al cyborg hecho literalmente para cazar humanos originalmente, pero pues de todas maneras acaban aceptando eso y cayendo lentamente hacia el metal fundido por ayuda de Sarah, dándonos un pulgar arriba, lo que deberías hacer tú en este video. Por última cosa, ya por fin. Y ya como último, ahora sí tenemos de nueva cuenta la voz de Sarah diciéndonos que por primera vez tienen un sentimiento de esperanza por lo que pueda pasar en el futuro, al comprobar que si un Terminator pudo apreciar la vida humana hasta cierto punto, pues capaz los humanos podríamos hacerlo. Pero en fin, y con esto finaliza la película. Terminator 3, la rebelión de las máquinas, 2003. Empezamos la película con John Connor básicamente diciéndonos, mientras conduce una moto, lo que vimos en el día del juicio, cuando evitaron precisamente la guerra nuclear y la guerra contra Skynet. Aunque eso sí, este mismo idiota sigue escondiéndose a 10 años de eso, sobre todo siendo esto en 2004, por obviamente que le sigue atormentando la posibilidad de que eso finalmente acabe ocurriendo, además de que también se estampa con la jodida moto. Y aquí tenemos una de las leves pinceladas del cambio de mierda que va a tenerse en su actitud el personaje más importante para la franquicia de Terminator, pero mejor lo comento en unos instantes, porque precisamente hablando de Terminators, en medio de Los Ángeles aparece uno con apariencia de mujer, que este es otro nuevo modelo de Terminator, la TX. Después de robarse un carro, su misión principal es matar a los futuros tenientes de John Connor, y además del propio John. Por cierto, un dato menor, esta es la segunda vez que vemos el punto de vista de un Terminator malo, y la primera vez que no sea un T-800. Y también de paso, contra los objetivos de los Terminators, lo primero que hace para llamar la puñetera atención es conducir en todo el medio a alta velocidad, aumentarse las puñeteras tetas y robarse un arma de la policía. Aunque además de esto conocemos otro personaje importante para esta cagada de historia, la misma Skye Brewster, que es hija de un general del ejército, que mira tú, está combatiendo un virus que infectó a todo el mundo informático, y pues una de las opciones para combatirlo es activar su IA, que precisamente se llama Skynet. Y vamos a continuar con las cagadas, ya que recordemos que el que siempre fue quien creó Skynet fue
Dyson, como se recargó 55.000 veces en Terminator 2. Y tras haber destruido todo lo relacionado a ello, hasta inclusive que el propio Dyson muriera, ¿cómo carajo el ejército ahora tiene a esa misma inteligencia artificial? Que obviamente no será la misma exactamente, precisamente, pero obviamente acabaría siendo prácticamente lo mismo que hizo Skynet en el 97. Un parche medio caca que se sacaría posteriormente en Terminator La Salvación cubriría más o menos esto. Pero pues bueno, recordemos, las cagadas de una película se quedan en la misma película, independientemente de dónde se evolucionen. Si no es del producto propio, no los voy a comentar. Aunque ahora en medio del desierto, ahora aparece otro Terminator, pero en este caso es un T-850, una leve variante del T-800 clásico, que después veremos su diferencia con los que ya hemos visto. Que obviamente va a un bar que está cerca de ahí y consigue ropa y sus puñeteros lentes característicos, aunque entre medio también tenemos unas muestras de un humor bastante caca que tendrá esa entrega en particular, y otra que en noviembre veremos. Y después de ver que la TX asesina a los tenientes de John, como le acabo de explicar, la propia Kate va a su clínica veterinaria para un trabajo que tiene que hacer en plena madrugada, donde mira toda la casualidad, ahí estaba John un poco enchinado de pastillas para dormir a los gatos, y para ridiculizar más a este subnormal lo encierran en una jaula. Pero hablando de casualidades, también llega al lugar la propia TX para cumplir su objetivo de asesinar también a Kate, que también es uno de sus objetivos, aunque no me preguntes la razón de por qué carajo fue al lugar y no a su casa en primer lugar, ya que no tenía ningún motivo para venir primero a este lugar, porque literalmente no había ninguna razón, y al final la acaba encontrando, y antes de que la mate, por pura conveniencia, acaba llegando también el T-850 para salvar el culo a Kate, al estampar su carro contra una pared y hacer una explosión un poco bastante gratuita, ya que obviamente este Terminator tenía que ser el bueno, metiendo a Kate a la cajuela de la camioneta y sacando del lugar tanto a esta como a John, justo cuando la TX lo inmoviliza de manera muy fácil al 850 por tener ramas dentro de su propio esqueleto metálico. Pero después de esta situación, la propia TX hackea a varios carros de la policía y bomberos que habían llegado precisamente al lugar, para junto a esta misma y una grúa perseguir a estos tarados. No tenemos un error de raccord tipiquísimo de las películas, ya que la persecución supuestamente empieza cuando mucho a las 6 de la mañana, pero de repente ya estamos en plena mañana y para acabar de joder, todo el contingente de la TX ya los alcanzó en tiempo récord. Esos errorcitos son siempre típicos de las películas, porque obviamente las escenas de noche son para disimular el CGI que ponen, pero ya cuando son de día obviamente son para notarse mejor los efectos prácticos. Que hablando de efectos, esta persecución no niego que tiene un error medio miedo de por medio, pero pues la misma no deja de darnos una buena secuencia de acción, además de también estar bastante bien hecha, donde precisamente ya estaba el T-850 para sumarse a la misma, y aunque lo estampen contra un camión de bomberos, acaban deteniendo momentáneamente a la TX, y pues ya se juntan estos tres, donde de paso el propio Terminator va a explicarnos algunas cosillas. Pero después de esto, las cosillas que nos explica son básicamente que Kate será importante junto a John, ya que la TX fue enviada en 2004 no solo para cazar los objetivos humanos que habíamos visto, sino porque aparentemente Skynet se adelantó a la llegada del T-850, ya que también está caza otros Terminators, además de también tener muchas más tecnologías, es decir, básicamente una mezcla de T-1000 y T-800 pero con armas incluidas como lo acabo de mencionar, porque resulta también que el día del juicio final es inevitable, tirando también por la borda de paso todo lo que tuvieron que hacer en Terminator 2. Ya lo que no me termino de explicar es la pendejada de Skynet de literalmente enviar un Terminator que nunca sabíamos que existía y no tiene por qué, ya que recordemos que los otros enviados fueron planes muy pero muy a la desesperada al ya haber sido derrotada en 2029. Pero también por qué carajo envió a un día que supuestamente sería posterior al bombardeo nuclear. Lo único que sería factible sería enviarlo o a 1984 o al 95 para garantizar el éxito de las otras misiones, aunque esta conveniencia pues poco se puede hacer por la misma. O también para parchar esa tremenda mierda argumental sería que toda la línea del tiempo se modificó, que realmente es así, pero miren, lo dije desde el primer video, al tocar temas de viajes en el tiempo, pero sobre todo a partir de aquí, al no cuidar el cómo lo hacen, de manera correcta obviamente, acabarán haciendo, y ya lo están haciendo de hecho, un cagador argumental pero de los buenos. Pero también después de esto y de demostrar lo que diferencia a los T-800 de los 850 es que estos últimos tienen baterías de hidrógeno que básicamente si explotaran son como mini bombas nucleares. Una buena parcheada, porque si no lo hacían, provocarían otra incoherencia con sus predecesoras. Y después de que esto se ponga un poco al día de las miras que están pasando y de que también la TX mata al prometido de Kate y después de que también se haga pasar por él, van a un cementerio donde tenemos otra de las peores decisiones hechas para la franquicia, ya que vemos precisamente ahí la tumba de la legendaria Sarah Connor, y ahora resulta que murió poco después del supuesto inicio del día del juicio por leucemia. Sí, por culpa de las decisiones de la producción y conflictos con la propia Linda Hamilton, pues decidieron desperdiciar a una de las mejores personajes de la franquicia, pero pues al menos consiguen armas del ataúd que estaba ahí, y también precisamente en ese momento llega el SWAT para llevarse a Kate, donde también tenemos otro personaje que junto con Schwarzenegger son los únicos que están en las primeras películas apareciendo constantemente, el Dr. Silverman en este caso, que por alguna razón, a pesar de haber vivido tajantemente encuentros con los Terminators, al ver al T-850 se caga de miedo y sale corriendo. No me explico por qué nunca comentó nada de los Terminators Y de que probablemente las cagadas que le dijo Sarah y Kyle Reese son ciertas, pero pues bueno. Al final el propio T-800 sale con una ametralladora para sacar a John del lugar y escapar, aunque no explico el por qué no mató a nadie, pero pues bueno, así que se van a buscar a Kate, que resulta que la misma sería la sublíder de la resistencia al ser precisamente la esposa de John Connor en el futuro, encontrándola a justo tiempo antes de que la TX la mate de nueva cuenta. Y no me preguntes cómo la localizó así tan fácilmente, pero pues bueno, aunque pues luego de la persecución y medio dañar a la TX, ahora sí tenemos más mierdas argumentales Que si ya de por sí no faltaban, ahora tenemos más. como lo que vimos hace rato, pues porque el padre de
Kate es quien tiene en sus manos a Skynet, la razón por la cual en el futuro John hubiera conseguido apoyo militar para la guerra contra las máquinas después del día del juicio. Que hablando de, resulta que en ese puñetero día es cuando Skynet lanza el bombardeo nuclear en todo el planeta, así que luego de que Kate se lo tenga que pedir así tajantemente, ahora sí van a cambiar su lugar. En lugar de huir a México de las bombas nucleares, van a la base para tratar de salvar al padre de Kate y evitar la liberación de Skynet, sino porque en 2032 el propio T-850 acabó asesinando a John Connor, por lo que la propia Kate lo envió al pasado para protegerlos del día del juicio. Una cosa que no explico es entonces por qué carajo lo envió horas antes de que la puñetera humanidad casi sea aniquilada. Estamos tontos, típica idiotez de las películas para poder complicar artificialmente más la trama. Que además estas idioteces, en la base donde está el padre de Kate, con la presión del gobierno y los altos mandos del ejército, tiene que activar la Skynet aún contra su voluntad, porque no piensa que esté lista para aplastar el virus, que como tiene a todo lo militar, incluyendo las bombas en jaque, pues obviamente sí le preocupa. Y pues también ahí mismo estaba decolada la TX, que mira tú, acaba activando precisamente a los primeros modelos de Terminators, los T1, pero con lo que estábamos, por literalmente activar la tecla Y del teclado, valga la redundancia, da vía libre para que Skynet finalmente se libere y empiece todo su cagadero. Que me pregunto cómo carajo Skynet también necesita que activen una puñetera tecla de un teclado para liberarse, sino que probablemente cualquier sistema que ha creado la humanidad para proteger software no lo podría soportar, pero pues mira. Y mira tú precisamente, porque también en ese momento llegan estos tres, que no me pregunto cómo dejaron entrar a una base militar al puñetero T-850 y a John Connor, pero pues mira, mejor no digo nada de esto. Donde también la TX hiere al padre de Kate, además de que también los T1 empiezan ya su cagadero, pero luego de que también les dé la ubicación de Crystal Peak antes de morir, que es una base militar, se vuelven a topar con la TX, empiezan una pelea estos dos, y en ciertos momentos la verdad es bastante absurda, pero pues obviamente la TX acaba ganando y también hackea al T-850, además de que también persigue estos a través de un acelerador de partículas que tenían ahí, donde con ayuda de su magnetismo del propio acelerador, la atrapan momentáneamente ahí, y también llegan hasta un almacén donde tienen aviones, pero antes de que se vayan llega el jodido T-850 que estaba hackeado para matarlos, aunque en lugar de hacerlo empiezan a aventarlos de un lugar para otro, no sé por qué, y por una conveniencia del tamaño de Saturno, la misma máquina se consigue liberar del hackeo de un modelo muchísimo más avanzado, apagándose y luego volviéndose a encender. No me preguntes cómo lo consiguió, pero bueno, eso es una conveniencia como la que acabo de mencionar. Mientras que estos dos llegan ya a aquella base militar con explosivos incluidos, pero mientras estos dos no llevaban ni 5 minutos ahí, la TX llega a estamparse con un helicóptero así porque sí, pero también llega el T-850 con uno más grande para salvar el culo a estos, y ya cuando se meten en el lugar a duras penas, y antes de que se meta la TX al lugar para matarlos definitivamente, el T-850 la retiene y saca su otra mierda de energía para ponérsela a la Terminator, haciendo lo que explota el lugar, matando obviamente a ambos. Un poquito y XD porque recordemos que los Terminators no se pueden autoexterminar, pero pues miren, esto mejor ya no lo comento ni siquiera. Pero mientras con los otros dos acaban descubriendo la verdad de todo esto, ya que en el lugar obviamente no era central de Skynet, sino un antiguo refugio para políticos. Primero porque obviamente Skynet no está en un lugar en específico, sino porque están todos los servidores informáticos del planeta, una ventaja muy pero muy importante para no poder ser eliminada con facilidad en caso de una guerra. Y segundo, pues obviamente esto fue hecho para que John y Kate se mantengan relativamente a salvo, mientras que en la superficie las bombas finalmente se activan y caen en las ciudades y zonas más importantes de todo el planeta, aniquilando, como dijo Sarah Connor hace tiempo, a 3.000 millones de personas o inclusive más, siendo que los dos protagonistas ahora tendrán que salir, no sé cómo, porque literalmente la entrada del lugar o la cagada del T-850, pero pues bueno, a un mundo devastado y gobernado por Skynet para dar comienzo a la guerra en contra de las máquinas. Pero en fin, y con esto finaliza la película. Terminator, la salvación, 2009. Empezamos la película ubicándonos en 2003, un año antes del juicio final provocado por el cagadero hecho en Terminator 3, donde en una prisión están por ejecutar a uno de los reos, el cual es Marcus, un personaje muy importante para esta película, aunque eso sí, este mismo tiene un trasfondo muy pero muy escueto, nunca explicándonos el por qué mierda es ejecutado, peor de lo que enseguida veremos. Pero bueno, antes de seguir comentando esto, él mismo decide donar su cuerpo a la ciencia, específicamente a Cyberdyne Systems, que hablando de, pues obviamente acaba pasando la guerra nuclear y obviamente la consecuente guerra contra las máquinas, donde obviamente tenemos a John Connor liderando un ataque a una base oculta de Skynet, siendo esto en 2018, que dicha misión no solo es para bombardear esa base, sino para que un equipo de investigación y el propio John se metan adentro, donde no hay vigilancia, algo muy pero muy sospechoso, exceptuando obviamente para estos idiotas. Además de ver el cadáver, entre comillas, de Marcus, y ahorita veremos por qué digo entre comillas, Skynet experimenta con algunos rehenes que tienen ahí, donde precisamente vemos que apenas en esos tiempos estaban haciendo los planos precisamente para la creación de los T-800. Esto al estar ubicado en 2018 provocaría una de las 594.000 millones de incoherencias de la película. Pero bueno, luego de ver esto, en la superficie se confirman lo que les había dicho, ya que obviamente esa jugarreta era una trampa de Skynet, ya que obviamente les cae de improviso y bombardea todo el lugar, matando a todos menos a John. Y aunque le caiga un T-600 por la espalda, no la hace pirinola de una, limitándose a empujarlo a lo estúpido, provocando que el propio John obviamente se lo cosa a balazos. Un detallito que no me gustó mucho de esa película es que todavía se utiliza el armamento de plomo, en lugar de plasma que habíamos visto en los flashbacks de las anteriores películas. Un detallito menor, pero que obviamente sí se nota. Aunque aquí empezamos con lo bueno, ya que luego de eso, entre el
ruinas del bombardeo de Skynet, acaba saliendo precisamente el propio Marcus, ya que no estaba muerto. Detalle que se explicará mejor en unos minutos. Si no me preguntes cómo carajo sobrevivió a la estupidez que acaba de hacer Skynet, pero pues bueno. Aunque después de que Marcus consiguiera ropa y que John se quiera creer hacer clavadista profesional al aventarse de un helicóptero hacia el mar agitado, llegando hasta un submarino de la Resistencia, que no me preguntes de dónde se sacaron, pero pues bueno, estos detallitos mejor no los voy a comentar. Bueno, tenemos una de las grandes decepciones para esta película, porque ahora John, en lugar de ser el legendario líder de la Resistencia y fundador de la misma, solo es un mandado de un alto mando que se sacaron del culo básicamente, y que solo va a estar para andar cagando el palo en toda la puñetera película. Aunque también vemos que supuestamente por la misión donde casi se muere el propio John, descubrieron una señal oculta que usa Skynet para controlar sus máquinas, la cual planean usarla para poder acabar con la guerra de una vez por todas, dándole dicha misión ahora al propio John, pero también darle a conocer que Skynet tiene una lista de asesinatos pendientes. Obviamente tenía que incluir al propio John, pero por alguna razón que provocará un problemón de los buenos está nada más y nada menos que en primer lugar Kyle Reese. Una conveniencia muy pero muy fuerte, ya que solamente si acaso los protagonistas humanos sabrían de la importancia que tendría Kyle Reese en unos años, pero que Skynet sepa perfectamente esto ahora se hace una cagada muy grande y sin total lógica. Pero miren, este tipo de errores de continuidad vamos a tener hasta el puto culo. Pero regresando a la película, el propio Marcus llega a la ruina de Los Ángeles, donde se acaba topando con un T-600 que le acaba disparando, y si no salva por poco por unos desconocidos, que entre estos es por conveniencia del guión el propio Kyle Reese. Aunque mientras parece que esa mierda de la señal sí funciona, Marcus, Kyle y otra niña que viene con ellos están en las ruinas del observatorio Griffith, dándonos algunas de las pocas pinceladas del estilo de vida de los seres humanos en el mundo dominado por las máquinas. Lamentablemente sucedería muy poco con estas escenas después, algo que hubiera estado de putísima madre, pero pues como ya no podemos hacer nada, pues bueno. Pero luego de esto, cuando Marcus consigue reparar el radio que tenían ahí, escuchan un mensaje que había enviado el propio John, lo cual los motiva a estos tres para que vayan directamente al lugar de la Resistencia. Pero por la cagada que provocó Marcus con el T-600 y el estar discutiendo como inútiles, uno de los Terminators aéreos los localizó, en particular a Kyle Reese, escapando por poco del mismo, donde llegan a una gasolina abandonada, donde cuando no llevan ni 2 minutos conociendo a aún más sobrevivientes, por todas las estúpidas que han pasado, acaba llegando un Terminator gigante para llevarse a todo Cristo, consiguiendo medio aturdido de por medio, pero pues solamente se escapan momentáneamente del mismo, aunque del mismo salen precisamente modo Terminators para seguir la puñetera persecución un rato más, que acaba acabándose en un puente cuando los acaban acorralando un caza gigante, que se lleva a Kyle y a la niña como prisioneros, y pues casi se chinga a Marcus, que se avienta al mismo caza, pero acaba llegando uno de los cazas de la Resistencia, aunque eso no evita que al idiota de Marcus acabe cayéndose al río de hasta abajo, no muriendo por las circunstancias que veremos después, aunque después se acaba topando con uno de los pilotos de la Resistencia, la cual es Blair, yendo ambos rumbo a la base de la Resistencia, topándose con algunos problemas como bandas de seres humanos que solo velan por sus vidas propias. Atacan a estos dos, que algo que nuevamente comprueba el punto que este aspecto fue de lo más desperdiciado del largometraje. Mientras tanto, con John y otro cabrón están probando esa mierda de la señal, comprobando por segunda ocasión que aparentemente sí funciona, al poder desactivar hasta los propios cazas de combate. Pero al ver que no hay un plan de extracción de los prisioneros por parte del alto mando, pues obviamente John ante semejante idea no le agrada para nada. Que hablando de, tenemos nuevamente esas mierdas que pueden aprovecharse más, como los campos de exterminio de Skynet, siendo esto el lado más oscuro de la propia inteligencia artificial. Pero pues bueno, como esto nos aprovechó, pues ya no podemos comentar nada más. Pero después tenemos la revelación más importante de la película, aunque realmente eso no sorprendió absolutamente nada, ya que luego de cruzar un campo minado y que una de las minas magnéticas impactara en Marcus, ahí se acaban descubriendo que este cabrón no es un ser humano del todo, sino un cyborg más o menos mezclado, solamente teniendo de humano piel, el corazón y un cerebro, lo cual le permite tener conciencia propia y sin tener ni siquiera conocimiento de todas las mierdas que tiene puestas, implicando todo esto un error de continuidad interna sumamente grave y otras cosillas que ahorita veremos. Pero primero, luego de que Marcus le diga dónde carajo está Kyle Reese, que hablando del rey de Roma, no me preguntes por qué en todas las veces que lo han tenido en contacto los Terminators con este mismo, no lo han matado de una, si están buscados por Skynet. Y peor aquí, porque seguramente lo iban a matar tarde o temprano, pero pues mira, por llevárselo de un lugar en otro, en lugar de matarlo a la voz de ella, pues ya verás lo que va a acabar pasando. Aunque regresando a la Resistencia, este se consigue escapar con la ayuda del otro piloto que por alguna razón sus cagadas se quedan ahí medio como relleno. Pero pues bueno, que también hablando de cosas, que por hacer esta cosa desperdiciaron un huevo de recursos importantes. Hasta en cierto punto pudieron haber alertado a Skynet cuando en un río un huevo de Terminators en forma de tentáculos casi matan hasta el mismísimo John, que es salvado in extremis por el propio Marcus, lo cual convence a este cabrón para que ya deje a Marcus en paz para poder sacar a Kyle de la central en un plan de estos dos, lo que dejan claro lo que te estoy diciendo, que este cagadero se puede evitar con solo hablar de manera relativamente normal, que esta misma estrategia no serviría para los idiotas del alto mando, que por querer infiltrarse y no colaborar en el ataque que están haciendo, lo acaban botando de su puesto, así que a la desesperada hace un mensaje a nivel resistencia para evitar que hagan el ataque a lo estúpido, así que ahora John se roba una moto Terminator y la hackea para poder llegar al perímetro de Skynet, en la ruina de San Francisco, donde precisamente llega Marcus al lugar, y aquí empieza lo bueno, porque primero aquí se demuestra que las máquinas saben perfectamente que Marcus forma parte de la interfaz de Skynet, convirtiendo en un sinsentido todos los ataques de los Terminators, lo cual como sabemos le provocó muchísimos problemas, casi jodiendo inclusive su misión, la cual por cierto se revela luego de que le empiecen a llegar varias informaciones de la base de Skynet, que por cierto aquí se parchea un error de Terminator 3, como les había dicho en la anterior review, al ver el motivo por el cual el ejército estadounidense tenía Skynet en su poder
antes del día del juicio, donde luego de que se vuelva a despertar Marcus ya reparado, pues una representación de Skynet habla con ya revelando la misión de que básicamente consiste en infiltrarse en la resistencia y llevar a Skynet al idiota John Connor y localizar a Kyle Reese para asegurar la derrota de la resistencia, ya que resulta que este modelo de infiltrador sería posiblemente uno de los más avanzados que ha tenido Skynet. Un error gravísimo de continuidad, porque vamos a ver, supuestamente tanto el T-800 como el T-1000 que habíamos visto fueron modelos ya hechos en los últimos días de Skynet antes de su caída en el 2029, pero ahora se sacan del culo que en 2018, 11 años antes, tenían un modelo tropecientas mil veces más avanzado, aunque eso sí, al ser un modelo sin control total de Skynet, al dejarle su puñetera conciencia, pues obviamente Marcus se acaba revelando y se escapó de ahí. No sé por qué no se les ocurrió que va a pasar eso, pero pues bueno. Y por cierto, la mierda de la señal inhibidora era más falsa que billete de 3 pesos, ya que obviamente era una señal, pero para desvelar la localización de la resistencia y aniquilarla con unos buenos bombardeos, donde regresando al lugar donde está Connor, ahí le cae un Terminator, el primer T-800 con apariencia de Schwarzenegger, hecho de plastilina, digo de CGI, que se dedica solamente a empujar a John Connor en lugar de matarlo de manera relativamente sencilla, que precisamente Kyle se acaba escapando de su celda, junto con Connor para escapar del propio T-800, llegando esos tres hasta la cadena de montaje donde están fabricando precisamente a los T-800, que hablando de Terminators, el que los perseguía casi mata a John, pero al menos estos consiguen escapar del lugar, demostrando la pendejada que les acabo de decir, llegando Marcus a salvar el día peleando contra estos, pero pues como tiene partes reales de un cuerpo humano con un buen putazo en el pecho, la acaba matando, aunque con ayuda de una pila de metal fundido y con nitrógeno o no sé qué es eso, lo acaban congelando sin antes hacerle la marca en su rostro tan característica. Obviamente tenemos otro fallito más, ya que aunque le cayera metal fundido al Terminator, no me preguntes cómo, a diferencia de 1995, no se derritió por alguna razón totalmente inentendible. Pero con las mierdecillas, John revive a Marcus con uno de los cables para hacerla como si fuera desfibrilador, clásico salvador de las películas. No me lo vas a negar. Pero eso no evita que el T-800 empale de nuevo a John, aunque al final Marcus lo acabe decapitando y salvándolo del mismo, saliendo estos justo a tiempo antes de que con ayuda de las células de energía que tenían ahí, revienten todo el lugar, porque precisamente las habían colocado de cierta manera. Aunque eso sí, eso es otro error para la cartera, ya que las mismas son de los T-850, modelos que no se fabricaron hasta muchísimo tiempo después, como lo vimos en Terminator 3. Más errores de continuidad para la canasta, obviamente tenemos que tener al final de la película. Pero bueno, ya para finalizar todo esto, antes de empezar a machacar la película, las conclusiones más o menos, pues por estar empalado estaba nada de morir, sino hasta que llega Marcus, que decide sacrificarse al dar su corazón para que John se salve. Luego él consigue salvar a John, quien nos dice ya como último en la película, que la red de Skynet obviamente no cayó ese día por solamente bombardear una base, por lo que solamente ganaron una batalla, más no la guerra. Menciono de nuevo la frase de que el futuro no está escrito, algo que debió mantenerse todo ese tiempo, pero pues bueno. Y con esto finaliza la película. Terminator Genesis 2015. Empezamos la película con Kyle Reese explicándonos básicamente todos los acontecimientos que llevaron al día del juicio, aunque eso sí, como lo dije el viernes pasado, esta película solamente tomará como referencia a las películas del 84 y del 91, por lo que el bombardeo nuclear de Skynet fue en su fecha original, el 29 de agosto de 1997, aunque como también lo mencioné ese viernes, no quiere decir ni de chiste que esta película será buena, pero enseguida mejor lo veremos, ya que primero nos ubicamos ahora en el mundo post-apocalíptico, en la ruina de San Francisco, que precisamente ahí está el propio Kyle cometiéndose una incoherencia con el mismo personaje igual que hicieron en la anterior película, ya que aquí conoce a John Connor luego de que casi lo mate un Terminator, en lugar de que fuera rescatado de los campos de exterminio como se nos dijo desde la primera película. Pero bueno, esta misma estupidez la hicieron en Terminator La Salvación, confirmando que a este personaje como que no lo saben escribir la verdad, donde precisamente ahora en 2029 vemos los contraataques de la resistencia para destruir a Skynet, volviendo a las cosas que hemos visto en los flashbacks, como por ejemplo las armas de plasma, específicamente ahora ubicándonos en un campo en Los Ángeles, donde está la máquina del tiempo. Aunque sí, no me preguntes cómo John sabe tantas cosas específicamente, porque por más que Sarah le haya dicho que sería el salvador de la humanidad y todo eso, no significa que una mujer que nunca vio esos acontecimientos lo sepa a la perfección. Y peor, ya que aunque tengan esa casi evidencia, destruyen el núcleo de Skynet, pero no evitan los idiotas que el T-800 viaje al pasado, viendo una réplica casi exacta de las mismas escenas de la primera película de Terminator, notándose más el CGI, pero al menos la réplica es casi igual, aunque enseguida veremos que va a tener sus diferencias y vamos a ver cuáles son. Pero con la resistencia, por una razón totalmente inentendible, John como que se hace de rogar para que caiga el viaje a 1984. No sé si lo haga para pantallar alguna cagada, pero pues al final acaba aceptando, aunque es obvio que necesitaba enviar a este cabrón para que nazca básicamente el mismo. Y este pendejo ya va a la máquina del tiempo, aunque aquí empieza todo el desmadre, ya que mientras Kyle ya viaja en esa cosa, aparece un cabrón por la espalda y le hace algo John que no vemos específicamente, lo cual provoca que ese subnormal tenga visiones sobre sí mismo diciendo que Genesis es Skynet y un futuro donde las bombas nunca cayeron, aunque el mismo acaba llegando finalmente al 84, con más réplicas de las escenas de aquella película, donde precisamente en dichas empieza todo el cagadero argumental a partir de ahorita, ya que mientras el T-800 estaba con aquellos idiotas del mirador, de repente aparece otro T-800 pero mucho más viejo, que junto a otra persona inhabitan momentáneamente al Terminator malo, que hablando de Kyle se acaba topando con un puñetero T-1000 que la
tienda donde consiguió ropa en la primera película, por poco la hace pirinola junto a otro policía que veremos después. Aunque antes de eso, acaba llegando al lugar la mismísima Sarah Connor, porque, aunque esto era más claro que el agua, toda la línea del tiempo se modificó por dos motivos principales que enseguida veremos, ya que ahora Sarah tiene su propio protector, es aquel T-800 viejo que habíamos visto, poniéndole de apodo el abuelo. Este cambio tan brusco no solo prácticamente hace que ni siquiera tuvieras que haber visto ningún producto anterior de la franquicia ni siquiera, sino que también va a ser un cagadero argumental muy grande que trataré de explicar de la mejor manera, que seguramente también se me va a pasar alguna cosa de todas maneras, pero por lo mismo. Lo raro sería que realmente no se me pasara ninguna cosa. Aunque luego de que Reese vuelva a tener esas ediciones con Genesis y de viajar al 2017, pero luego de pelear con algunas dificultades en una bodega con el T-1000 y también con el T-800 revivido, al final se deshacen de los mismos de manera relativamente sencilla. Algo medio decepcionante, eso sí, aunque eso no es lo peor, porque en el puñetero lugar de mierda tienen una máquina del tiempo, la misma que a Skynet le tomó 20 años hacer. A estos cabrones con la tecnología del siglo XX les tomó muchísimo menos, y con ayuda del chip del T-800 malo planean hacer un viaje a 1997 para evitar precisamente el día del juicio, aunque por las visiones raras de Kyle dice que es mejor ir al 2017, por lo que todo se alteró en cuanto a la línea del tiempo, y por la lógica obviamente Sarah no quiere ir a arriesgarse a viajar a un mundo post-apocalíptico y que valga verga todo, y la razón por la cual este tenga recuerdos de un futuro que no ocurrió fue, según el abuelo, porque exponerse a un viaje en el tiempo, pero sobre todo por lo que vio que pasó con John, siendo una conveniencia de proporciones astronómicas, y para acabar de joder, la razón por la cual la propia Skynet acabaría siendo derrotada de nuevo, pero pues al final acaban decidiendo arriesgarse, aunque no me preguntes cómo no programó un lugar de destino en medio de la nada, porque literalmente aparecen desnudos en medio de la jodida carretera, y para colmo el subnormal del abuelo, a pesar de tener 33 años para la llegada de estos, aparece cuando ya se los llevan detenidos, y también aquí Sarah nos explica la razón por la cual esta película a nivel de continuidad, y todo esto es un auténtico cagadero de los buenos. La segunda razón ahorita la veremos, ya que en 1973, cuando Sarah era una niña, llegó un T-1000 del futuro enviado por Skynet, aunque esto también demuestra que Skynet es sumamente estúpida, porque en lugar de enviar los Terminators a una fecha en específica, los envía cada uno a 75 puñeteras fechas distintas, no sé para qué, aunque fue salvada la propia Sarah por el abuelo, que el mismo por cierto fue enviado por una persona totalmente desconocida y anónima, no explicándonos jamás quién fue en ningún momento, y obviamente ya no lo harán por otros motivos que ya sabemos cuáles son, esperando desde entonces a que llegara Kyle y lo que ha pasado ahorita mismo, y pues no sé cómo carajo tampoco se escondieron del T-1000 en 11 años, aunque sí, la policía aun cuando hasta el poli que sobrevivió en el 84 les diga que salieron de la nada, y literalmente hay testigos de ello, no sé quién rompe las pelotas y llaman mejor a otras agencias para encargarse de estos, que ya ahora sí se enteran de que Genesis es una aplicación desarrollada por Cyberdyne para sincronizar absolutamente todos los dispositivos, lo cual obviamente incluye a los temas del ejército, lo cual obviamente también tenía que ser Skynet pero disfrazada. Pero mientras vemos que estos policías se ven que son una parte de incompetentes hasta el ojete, que son más pedantes y castrosos que el carajo, aquí empiezan los problemas de nueva cuenta, ya que de repente en el lugar aparece John para ayudarlos a escapar, y también revelarle a Kyle que John es su hijo. No me preguntes el cómo por qué, Sarah no le dijo absolutamente nada, pero pues bueno. Y aunque antes de que empiece a quejarme de esto, llega el abuelo a dispararle a John, que realmente no es John del todo, sino un modelo de Terminator, un T-3000, porque retomándonos al principio de la película como lo vimos, aquel carbón que atacó a John antes de que Kyle viajara al pasado no era un soldado de la resistencia, sino un T-5000, una representación de Skynet que viaja a través de la línea del tiempo, o alguna cosa así. Esto lo tuve que investigar aparte, porque la propia película nunca nos explican esto. El cual acabó convirtiendo a John en un híbrido con nanotecnología, con recuerdos del propio John incluidos. Pelean estos dos obviamente en el estacionamiento, con altas desventajas del abuelo, pero pues al final lo consiguen detener momentáneamente con una máquina y un imán, además de saber que la mierda que le hicieron es a nivel molecular, por lo cual ya no tiene vuelta atrás. Además de que el T-3000 viajó para la creación de Skynet, y ahora resulta que la propia Cyberdyne, que ahora es manejada por el hijo de Miles Dyson, también está en la creación de una máquina del tiempo, demostrando que es muy XD que Sarah y el abuelo hayan creado una conchatarra literalmente en el 84. Y por cierto, más cagaditos de la cartera, ya que los idiotas de Kyle y Sarah viajaron apenas 24 horas antes de que iniciara el fin del mundo. Típica cosa para complicar más la trama, como ya lo hemos visto en cientos de películas. Yendo a una bodega donde se reabastecen de cosas antes de que el lugar precisamente acabe llegando el propio T-3000, escapando del mismo en un autobús por el Golden Gate, que no me preguntes cómo carajo los alcanzó en tiempo récord porque literalmente le sacaron muchísima distancia. Tenían en medio de la persecución un choque de los buenos y casi cayéndose del puente, aunque al final consiguen tirar al T-3000 al agua, pero pues son rodeados por la policía, no quedándoles más de otra que rendirse. Eso sí, no solamente por Kyle y Sarah, porque al abuelo seguramente no se lo coserían a balazos, ni siquiera con una ametralladora, pero pues bueno. Aunque una vez en la estación de policía, además de estar ahí el propio Kyle, pero de niño en ese tiempo, aparece también el propio T-3000 después de un rato, empiezan a cagar todo en ese lugar, además de que Sarah ayuda a estos a escapar, además de también decirle eso a Kyle que vimos en sus visiones, además de también de que en ese momento el poli que sobrevivió en el 84 les ayuda a conseguir municiones y obviamente un helicóptero, y no volviendo a hacer absolutamente nada más. Y
mientras son perseguidos enseguida también por el propio T-3000 por toda la ciudad, aunque el abuelo se decide aventar para ganar tiempo, mencionando una de las características frases de la saga, estrellándose las afueras de Cyberdyne, aunque no alternan absolutamente nadie, excepto unos guardias de seguridad, los cuales obviamente son asesinados por el propio T-3000. Mientras ya llegan nuestros protagonistas para hacer pirinola a la central de Skynet, donde precisamente un holograma habla con estos en forma de Skynet, mientras va evolucionando para mofarse de que va a ganar esta vez, además de que empalan al T-3000 con ayuda del abuelo, para empezar ahora sí su plan, poniendo todas las cargas de explosivos para chingarse los servidores y también las instalaciones de una vez, aunque obviamente tendrá que llegar el T-3000 para cagar de nuevo el jodido palo, empezando a pelear con esos subnormales, que obviamente se le complica todo cuando está el propio abuelo solo, porque es un modelo más antiguo obviamente, pero pues al final entre los tres y con ayuda de la protomáquina del tiempo, al meterse estos dos y como no tienen tejido vivo del todo, para que acabe explotando, aunque estos dos subnormales se salvan por literalmente haberse metido en un búnker, que no me preguntes cómo, porque requiere registros biométricos y ni de chiste está ya registrada la propia Sara en el lugar, pero mejor ya continuemos para seguir diciendo las cagadas en las conclusiones ahorita. Así que con esto consiguen destruir la central de Cyberdyne y obviamente también al propio T-3000, evitando la liberación de Skynet, aunque eso sí, consiguen salir de todos los puñeteros escombros, porque cuando el abuelo cayó a una fosa de metal líquido que tenían ahí, por obra de Jesucristo seguramente, se acabó transformando en un T-1000. Sin comentarios. Aunque bueno, ya como último, nuestros protagonistas deciden ir a la casa donde está el propio Kyle de niño, donde básicamente van para decirle lo que debe memorizar para acabar creando la paradoja temporal y todo el cagadero que hemos visto en esas 2 horas de película. Faltando más obviamente en esta parte, el típico beso del final para tener un final feliz entre muchísimas comillas. Y pues también con el típico mensajito esperanzador hacia el futuro. Ya bueno, ya para acabar en la escena post créditos, porque sí, hay escena post créditos, vemos que realmente un núcleo que estaba en el sótano del edificio forma parte de Skynet, que aparece de nuevo la misma representada de un holograma. Pero como ocurrió con Terminator La Salvación, y como veremos también en la próxima review, esa secuela quedó inconclusa, por lo que eso se quedará aquí sin ninguna resolución ni respuesta. Pero en fin, y con esto finaliza la película. Menos mal. Terminator, Destino Oculto, 2019. Empezamos la película después de 34 logos de compañías diferentes y con un filtro que me recordó más a Matrix, con aquel video donde Sarah explica en el psiquiátrico sus visiones sobre el día del juicio. Aunque luego, ahora sí pasamos a Guatemala en 1998, un año después de la fecha límite del holocausto nuclear, porque precisamente como vimos en la película de 1991, el T-800, John y la propia Sarah evitaron el día del juicio. Pero aquí empieza lo malo, porque mientras estos dos van a la vida de puta madre, al creer que sus problemas ya habían terminado, llega un puñetero Terminator proveniente de aquel futuro que nunca existió y extermina precisamente a John Connor. Así que sí, con esa simple estupidez sentenciaron definitivamente el fracaso de la película y de toda la saga a partir de ahorita. Porque vamos a ver, deja tú que se acaban de chingarse así de gratis al personaje más importante para la continuidad de la saga. Es que la simple existencia de aquel T-800 es un despropósito, porque supuestamente fue enviado a 1998 para asesinar a John, pero aquí radica el problema. ¿Por qué carajo enviarlo al 98 posterior al día del juicio? Y peor cuando no debería ni siquiera existir al venir de esa época que jamás ocurrió obviamente y que fue evitada precisamente por el propio John y Sarah. Es que aquí vienen a plantear la misma estupidez que hicieron en la rebelión de las máquinas y en Génesis, que por más que hagan lo impensable para evitar el bombardeo nuclear siempre pasará, y esto lo digo porque viene a continuación, porque ahora pasamos a Ciudad de México en 2020, donde en una carretera random llega una persona proveniente del futuro que se da tremendo putazo contra el puente, siendo en este caso una mujer, la cual rescatan unos random que estaban por ahí precisamente. Tiene que llegar la policía, que sumada que es la policía de las películas más estúpida que el carajo, tenemos que aumentar la estupidez al ser la policía de México y encima peor de la capital. Pero pues bueno, estos obviamente tenían que venir solamente a cagar el puto palo, aunque la misma se los acaba despachando en 5 segundos. Y como agradecimiento a los que la ayudaron, les roba tanto la ropa como el carro, aunque todavía en Ciudad de México, pero en otra parte conocemos a la que debería ser la protagonista de esta historia, Daniela Ramos, pero por facilidad le diremos Dani, que es una mujer común aparentemente, aunque tendrá relevancia para este largometraje, y lamentablemente se quedaría solamente porque literalmente lo dicen el resto de personajes y porque básicamente el guion así lo quiere, porque respecto a la misma protagonista va a ser una personaje muy pero muy meh, aunque en donde la misma vive aparece otro viajero del tiempo, que obviamente tenía que ser un Terminator, que como sabemos acaba matando al padre de Dani para hacerse pasar por él. Y un punto positivo que le sacaré a ese Terminator es que a diferencia de los otros que hemos visto en toda la saga, sean buenos o malos como este tiene la ventaja de tener más expresiones y parecer literalmente un puñetero humano. Pero regresando con la protagonista, esta junto a su hermano trabajan en una planta donde hacen cosas, donde mira tú, serán reemplazados por unas máquinas automatizadas, aunque en todo ese lugar coinciden los dos viajeros del tiempo, donde aquella mujer que habíamos visto, que se llama Grace por cierto, salva a estos dos tarados de aquel Terminator, que parece ser la mezcla de un T-800 con un T-1000, aunque eso sí, por una razón medio pitera, que veremos en unos minutos, ahorita el mismo modelo se llama Rev 9, que el mismo precisamente empieza a perseguir esos tres inútiles por toda la carretera, que entre las misiones de Grace, esta salvará a esta, al ser su objetivo principal, que solamente para distinguirla, es una humana con aumentos, aunque bueno, regresando con el Terminator, que como ventaja tiene
tiene que su parte de metal líquida se puede separar del esqueleto, que en medio de todo el cagadero que están haciendo, el hermano de esta se acaba muriendo al haberse empalado y también explotó el carro. Pero las mismas se salvan momentáneamente por el personaje que va a cargar a toda la película a partir de ahorita, que obviamente tenía que ser Sarah Connor, quitándose encima a ese Terminator, y también va como agradecimiento a esta cabrona decidiendo robarse el carro de esta así de gratis. Aunque eso sí, la misma por todas las mierdas que le pusieron en el futuro acaba haciendo que en 5 segundos su fuerza física va a la cagada. Tremenda mierda de aumento, la verdad, porque esa misma idiotez va a estar haciendo que se joda un poco en el final. Pero pues eso es entendible, sobre todo viniendo como es la resistencia de ese futuro, desmayándose al asaltar una farmacia, aunque en ese momento acaban llegando Sarah para sacarlas de ahí y ayudarlas de paso, además de también interrogar a Dani sobre el por qué era el objetivo del Terminator. Quizás un normal a modo de agradecerle que le salvó el puñetero culo literalmente, la amenaza de muerte así muy gratuitamente, dándonos otra pincelada de la actitud de mierda que va a tener esa su normal, además de darnos una idea de cómo es la guerra contra las máquinas en este caso, y cómo esa se ofreció para las mejoras. Pero aquí empezamos con todo el cagadero argumental de los buenos, porque además de saber que esta viene en el 2042, Sarah ya les explicó todo lo que ya sabíamos de las películas del 84 y del 91, aunque en este caso todo esto ahora ya cambió, ya que Skynet y John ya no existen, dedicándose a esta a cazar más a Terminators. Ahora nos sacan que no solamente enviaron a 3, sino como 20.000 millones, porque ahora también básicamente cambiamos a la IA que casi aniquila la humanidad de nombre y de origen, llamado en este caso Legión, porque ahora al tomar autoconciencia en cierto punto del siglo XXI, no bombardeó primero, sino que los propios humanos, al querer contrarrestarla con bombas de pulsos electromagnéticos, tras paralizar literalmente a todo el mundo entero, pues provocó básicamente el día del juicio 2.0, con un bombardeo nuclear y una escasez de alimentos de las buenas. Además de la razón por la cual Sarah sabe dónde y cómo cazar Terminators, pues es porque literalmente le llegan mensajes de un anónimo en Estados Unidos, que por una paradoja temporal, pues esta tiene las mismas coordenadas de donde vienen esos mensajes tatuadas en su abdomen. No me preguntes por qué. Y algo medio chistoso es que obviamente van a cruzar la frontera ilegalmente, y quien tiene un contacto para hacerlo precisamente es Dani. Tenía que ser la mexicana, por supuesto que sí. Así que deciden ir con dicho contacto, mientras el propio Terminator acaba descubriendo dónde están por una puñetera cámara que casualmente funciona, algo muy raro en este país de cagada. Y pues acá Grace también nos explica cómo fue el apocalipsis, como nos había dicho, pero también después de llegar con el tío de Dani, quien les ayuda a cruzar la frontera, también el Rep 9 también ya los acabó localizando, y haciendo que la patrulla fronteriza los persiga. Aunque eso sí, después de cruzar la puñetera frontera y que los tengan detenidos estos cabrones, que ahora por conveniencia a Grace, que pudo escuchar literalmente un dron a varios metros de altura, no supo de esa trampa, el Rep 9 avienta un dron contra ellos, aunque el muy idiota no consigue absolutamente nada, y mejor decide ir a donde los tienen capturados a estas 4, para hacer su cagadero obviamente de los buenos, aunque eso sí, se les escapan de nuevo por los pelos del lugar, decidiendo estas ir a dichas coordenadas que habían visto. Pero aquí tenemos 3 las cagadas para la saga que al parecer no tenemos suficientes, porque aquí el mensajero misterioso resulta ser aquel T-800 que mató a John en 1998. Pero esto no es lo peor, porque ahora se sacan del puñetero culo que el mismo por obra de Jesucristo seguramente consiguió tener autoconciencia y poder actuar como un ser humano normal, teniendo inclusive hasta familia, algo que rompe por completo con todo lo que se nos había dicho sobre este icónico personaje. Ojo, no vayan a pensar que esto no es así porque lo vimos en el día del juicio y partes de la rebelión de las máquinas en Génesis, porque una cosa es darle un buen desarrollo a una máquina que ni siquiera llegó a hacer actitudes humanas por cuenta propia, sino que literalmente en esas películas comprendía solamente el por qué lo hacían, más no lo hacía obviamente por cuenta propia como lo acabo de decir, aunque además de dejando eso de lado, eso tampoco tiene mucho sentido, ya que una vez los Terminators acaban sus misiones o sus cacerías en este caso, el objetivo que les queda obviamente es exterminar humanos hasta que se descompongan literalmente, que aparte obviamente también tenemos que supuestamente tras la destrucción prematura de Skynet por Sarah y John, se sacan del culo que él mismo lo acabó librando por eso. Vamos a ver, ¿estamos tontos? Esto comprueba lo que les dije al principio, además de que implicaría que ni siquiera debería haber asesinado a John en primer lugar, así que sí, tenemos aquí semejantes estupideces que se hacen con tal de querer revivir una saga que literalmente se murió desde 1991. Pero miren, esto trata de ya no extenderme tanto en este tema para poder proseguir con esta cagada disfrazada de película. Pero bueno, después ahora ya se ponen un poco al día y después planean destruir al Rep 9 usando a esta señora como cebo, dándole algunas lecciones de cagada para usar armas y demás cosillas. Pero luego de eso, Carl, que así es como se llama el T-800, se despide de su familia adoptiva y decide no ponerse sus lentes característicos, algo muy XD. Así que estos 4 van con un amigo militar de Sarah para que se les dé un PM, aunque no tienen tiempo de nada, porque literalmente el Rep 9 llega para cagar el puto palo, empezando una persecución hasta una base militar, y no me preguntes cómo consiguen colarse así de gratis en la base de mierda, además de que se roban un puñetero avión militar. Y también el Rep 9 se les cuela por poco en el avión, aunque eso sí, aunque lo tumben del puñetero avión y se caga hasta la pinche chingada, además de que el PM se les jodió y que también se revele por fin que Dani no será la madre del futuro líder de la resistencia humana, sino que ella será la propia líder, y de hecho quien acabó salvando a Grace en el futuro en el mundo post-apocalíptico. Revelación medio pocha, pero pues era de esperarse, que no me pregunten como por qué carajo esta subnormal no se lo contó si era algo sumamente importante. Pero lo otro que pasó es que en ese lapso es que literalmente el Rep 9 llegó en tiempo récord con un caza de combate por conveniencia de Legión seguramente, saliendo del avión en una camioneta con paracaídas y cayendo en una presa que por poco no la cuenta.
cuentan, además de que de nuevo casi se muera Grace por su mejora de 5 pesos, aunque Carl llega justo a tiempo para habilitar de nuevo, metiéndose dentro de las instalaciones donde ya coinciden absolutamente todos, decidiendo pelear todos estos en conjunto contra el Rev 9, medio dificultándose todo eso sí, pero consiguen quitarse a la parte de metal líquido al aventarlo literalmente a un rotor de la presa y explotarlo, aunque eso sí, no me pregunten cómo no le hicieron lo mismo a la parte de metal sólido, que es en teoría la más débil al ser prácticamente un T800 de 5 pesos, así que como última cosa ya en esta película, deciden sacarle la célula de energía a Grace para acabar definitivamente con el puñetero Rev 9, al incrustarse esa mierda en el ojo, y con ayuda de Carl también se avienta a una parte para que ambos finalmente sean exterminados, mencionando como último Carl la frase por John. Bueno, en fin, como aparentemente aquí no pasó absolutamente nada, ni para el ejército ni nadie, ahora esos dos, porque recordemos que Grace se murió por sacar esa cagada, van precisamente a ver a esta pero cuando todavía era una niña, para ahora sí tratar de evitar juntas nuevamente el nacimiento de Legión y el futuro post-apocalíptico. Pero en fin, y con esto finaliza la película. Menos mal.